Venga, va, analicemos, entremos ya en materia y analicemos este gran premio de Cataluña. Hemos empezado hablando de Pecco Bagnaia, hemos dado toda una serie de datos. ¿Qué importancia tiene? O sea, yo siempre digo que hay victorias que son mucho más que 25 puntos. Pintarles la cara hasta cierto punto, o picarles, como decíamos, como veíais en nuestra miniatura al inicio de esta sexta entrega de Dura la Vita, picar a los pilotos españoles en casa por todo eso que hay en juego, la segunda moto, tiene un valor importantísimo para Pecco. Jorge, estratégicamente, sí. Ganar a Jorge y ganar a Marc en casa... A ver, pintaba como un doblete de Pecco Bagnaia, o sea, faltaban pocos metros para acabar la carrera de sprint, sí. Y fue un error inesperado, o sea, fue un shock para todos verlo en el suelo, porque tenía la distancia controladísima con Aleix, más de un segundo de distancia, y en un circuito normal Pecco hubiese pasado por meta ganador de la sprint, doblete del fin de semana. Pero en estas condiciones tampoco podía relajarse mucho, siguió empujando, quizá pues un grado más de inclinación, y inesperadamente para él se fue al suelo. A favor de Martín, diré, se va de esta carrera con un punto más, con distancia con Bagnaia. Y yo creo que este año están preparando muy bien el campeonato, ¿no? Con Fonsi Nieto. Me vi con él en el Hospitality de Philip Morris, sí. Y él dijo, yo le estoy dando mucho hincapié a Jorge que este mundial se va a ganar el sábado. Se va a ganar el sábado con un qualifying muy bueno para estar en primera línea y machacando en la sprint. Luego en carrera ya veremos qué pasa, ¿no? Pero ya empezar el fin de semana ganando la sprint, ya eso te da una seguridad y un poderío muy importante. Entonces yo creo que tiene que ser el año de Martín y va por el buen camino, yo creo. Como habréis visto, hoy no nos acompaña Rubén Schaus. Rubén está en Estados Unidos participando en una carrera de las Baggers, ya sabéis, esta especie de locura que es este campeonato con las Harleys. Pero Rubén nos ha mandado este mensaje que vais a ver ahora, donde de alguna forma hace una reflexión sobre lo que decía Jorge. ¿Por qué cayó Pecco cuando apenas faltaban 5 curvas para terminar la carrera de sprint que ya tenía en el bolsillo? Esta es la reflexión que hace Rubén y esa es la pregunta que le lanza precisamente a Ramón Forcada. Amigos, Dura la Vita. Vestido estoy de carreras porque hoy estoy en Nebraska para la Baggy Racing League y no puedo estar con vosotros. Os pido disculpas, pero mando un mensaje de muchos ánimos a todos y que os lo divertáis y lo paséis bien en la tertulia de hoy, post Montmeló, Gran Premio de Cataluña. Nada, solo decir un poco pues, lo que vi yo también por mi parte, ya que no estaré allí, la tónica de las carreras largas, ¿no? De un Pecco Bagnaia que se recupera de una caída y tiene una mentalidad fuerte para estar ahí. Quizás Jorge Martín muy fuerte en las sprints, en las vueltas rápidas y donde no está cómodo, quizás las curvas de izquierda, cuando el neumático se ha gastado, pues ahí pues debe hacerlo muy bien, que pueda luego sufrir como sufrió en las últimas vueltas de la carrera, ¿no? Y qué decir de Marc Márquez, remontada como ya hizo en Le Mans, planteamiento de carrera diferente, al lado de su casa, con su público, con su gente, pensando mucho en el campeonato en esta carrera que hizo. Y la verdad es que esto nos promete un buen fin de semana en Mugello espectacular. Creo que las Ducatis van a repetir ahí, muy fuertes porque están corriendo en casa, donde realmente la moto es mucho más potente y tiene mucha puesta a punto y información. Y algún espontáneo aparecerá en Italia porque hay mucha motivación por parte de los italianos. Y nada, que os cuente luego Ramón Forcada estas caídas de la chicane de la curva izquierda sin peso, única curva del circuito donde no hay peso y el tren delantero se escapa. Esa es una buena pregunta para Ramón Forcada. Nada, amigos, que nos vemos en la próxima, cuando venga a casa, ¿vale? Un saludo desde la Baggy Racing League aquí en Nebraska. Chao, chao. Bueno, pues ya habéis escuchado a Rubén. Ramón, ¿qué piensas de esa teoría de Rubén? ¿La ves acertada? ¿Tú qué crees? Hombre, siempre que tienes una caída así de delante es porque descargas más o fuerzas más de lo que puede aguantar el neumático. Es una curva complicada, la verdad es que es una curva en el circuito de las más complicadas porque tiene todo lo malo que puede tener una curva. Es lenta, es embajada, es contraperaltada,
vienes de un cambio de dirección de la salida de la 4 que es muy abierto, o sea que es un punto que por física la moto se descarga. Lo que pasa que Cataluña, el asfalto que cuando se asfaltó en 2018, el asfalto se hicieron con una tecnología nueva. Yo estuve viendo cuando se estaba asfaltando. Se hizo en caliente porque tenían, en teoría, todo esto es la teoría, luego el resultado ya hablaremos. En teoría hay una planta de hormigón al lado, con lo cual se iba directamente a la planta, digamos, sin tener que calefactar en el camión, se podía llevar directo y aún llegaba caliente. Era con una tecnología láser, era plano, pero como un espejo. A simple vista era perfecto. Pero el resultado no fue el esperado. O sea, los baches desaparecieron, pero el grip no era bueno. Y es un grip que tiene poco aviso. O sea, es bajo, está actualmente creo que es el tercero o cuarto más bajo, de números no es el más bajo. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo lo miden? ¿Será por caídas? No, lo mides por tecnología, por el MIU, por el agarre. Hay un medidor Sí, claro, siempre. De la calidad del asfalto. Del agarre, de la calidad. Del agarre. La calidad ya es un tema subjetivo, ¿no? Sí, totalmente. Calidad. Quizás puede ser un asfalto muy bueno y no adecuado para un circuito. O para un neumático. Yo pensaba que era más... No. El MIU que tiene el asfalto, esto es fijo, da igual el neumático. Luego, si el neumático no se adapta ahí, es un problema del neumático. O sea, el asfalto tiene una adherencia. Esto la tiene. Porque o sea, esto es físicamente comprobable. Sí, claro, es medible. Hay números. Hay números, sí, hay números. Se llama MIU. El MIU del no es una sensación, sino es algo científico. Sí, lo que pasa es que la sensación, esto sí que es la sensación, es que no te avisa antes de caerte. Es un asfalto traidor, digamos, entre palabras. Y eso no se mide, por eso. Esto no se mide. Esto sí que lo mide el piloto cuando está en el suelo. O sea que ¿Cuántas veces hemos oído en Cataluña, por ejemplo, en 2018... Cuando se asfaltó, el asfalto tenía un aspecto impresionante y fue el Gran Premio con más caídas de todo el campeonato. ¿Por qué? Porque no te avisa. Es un asfalto que tienes, es o no. Tú tienes grip y desaparece. ¿Cuántas veces, si miramos hemerotecas, hemos visto gente quedarse en Cataluña y decir, no sé por qué me he caído? Es la frase habitual, no sé por qué me he caído. Estoy seguro que Peco... Me lo dijo. Lo dijo. Pues mira, ¿Sabes qué me contó? No había hablado con él, pero es lo típico... Es que no estaba forzando. Para nada. Es que no le hacía ninguna falta. Te voy a dar un dato. Y se cayó. Y no es un tío que... Es un tío sí que se ha caído, pero siempre se ha caído en toques con otra gente, en cosas... No es un abonado a la caída. Dejadme dar un dato que me dio Peco. Es un dato absolutamente científico. Me dijo, no sé por qué me he caído, lo que decía Ramón ahora. Dice, es más... Estaba rodando en el parcial más lento que en la vuelta anterior, dice, porque me quedaban 5 curvas, ya estaba asegurando. Dice, pero solo hay una diferencia en el paso por esta curva 5 respecto a las 2 vueltas anteriores. Incliné 2 grados más. Sí. Me dijo Peco. Pero entonces hay el motivo. Me dijo Peco, dice, incliné 2 grados más. Pero él consideraba que solo esos 2 grados, Jorge, no era suficiente argumento para justificar la caída. Y él rajó del asfalto, claro, no sabéis cómo. Yo lo que hacía cuando yo me escapaba... y tenía igual un poco más de esa distancia, tenía unos 3-4 segundos, entraba más lento en las curvas e inclinaba un poco menos para asegurar. Compensar, sí. ¿no? Pero claro, tienes 3-4 segundos. ¿Y puedes medir 2 grados? Si en 14 curvas si solo haces tienes eso, uno, no puedes hacerlo mucho, claro. Entonces es delicado ahí. Sí, pero al final... Si tienes medio, no puedes hacerlo. Tienes medio segundo, no puedes hacerlo. Tienes uno, no en todas las curvas. No en todas las curvas. Entonces él... Quizá tuvo que elegir esas curvas. Dice, la curva 2, que es crítica, ahí inclino 2 grados menos. Curva 5, que es crítica, 2 grados. Y las otras voy igual. Pero 2 grados tienes la percepción. Se equivocó de curva, quizá. Bueno, pero lo hizo Martín igual en Jerez. Al final estamos hablando de un matiz. Sí, lo que pasa es que en Jerez faltaba todavía mucha carrera, pero ahí era un segundo que tenía que gestionar. Entonces... Claro, cuando el Toro ha pasado es muy fácil opinar. Exacto. Y no estábamos en esa Ducati, ¿no? Y díselo a Binder, pero que quiero pocas decir, vueltas antes igual. Sabiendo las caídas que ocurrieron en la curva 2, en la curva 5 y en la curva 10, Peco dice, voy igual todas las curvas, que no me va a pasar nada. Curva 2, inclino 2 grados menos, pierdo media décima aquí, media décima en la 5, media décima en la 10, o incluso una. Son 3 décimas por 3 curvas.
y Aleix me pilla medio segundo, ya está, ya he ganado. Pero tú tienes la percepción de 2 grados más o menos, exactamente 2 grados. No, solo la tienes cuando la ves en la telemetría. Claro, por eso te digo, un piloto no. No, pero estabas contando algo que te hemos interrumpido. Pero sí que tienes la percepción, sí, de que has inclinado más. Menos. Claro. Lo que pasa es que caídas por ralentizar, por falta de concentración, porque al final, o por concentrarte en otra cosa, porque al final si tú estás conduciendo, normal, tú pilotas, tú vas a tu ritmo, si el ritmo lo tienes, tú estás concentrado en hacer ese ritmo. Si tú piensas una cosa diferente que no has pensado en las otras 11 vueltas, que es ahora voy a hacer cosas diferentes, ya estás perdiendo la concentración del pilotar, que es lo que estás haciendo y lo que estás haciendo bien. Hemos visto caídas de decir voy a ralentizar y caídas que te parecen increíbles. La de Aldeguer en la vuelta, en la long lap, también dices... Entró muy fuerte ahí, ¿eh? Sí, ya hablaremos de Moto2. Sí, pero en otra pista. Pero lo de controlar, querer hacer cosas diferentes, a veces tiene consecuencias. Yo en mi retransmisión en DAZN, comparé el asfalto, lo puse entre medio, entre una carrera de agua y una carrera de seco. ¿Sabes? Tú sabes que en lluvia, sobre todo en el pasado, cuando no había control de tracción, había muchos que se podían escapar 9 segundos y de repente perdían un poco la concentración en esa curva, inclinaban medio grado más, abrían un pelín más y ya se iban al suelo. El asfalto de Montmeló este fin de semana estaba entre la mitad, entre un asfalto muy bueno y un asfalto de lluvia. Peco me habló de hielo. Exacto. Peco me habló de hielo. Lo exageró, evidentemente no era hielo. Sí, y sobre todo en esas 2 curvas, ¿no? ¿Os acordáis el año pasado? Perdona, Ricard. El año pasado, Aleix Espargaró se quejó amargamente del grip. Ya el viernes, tras la primera sesión de entrenamiento, sí hubo un cierto follón, porque hubo quien interpretó que Aleix se podía haber cortado un poco teniendo en cuenta que corría en casa, pero bueno, la vida que hay en juego es la suya, entiendo que lo reivindicara. Más ¿no? los que se suben a la moto son los que pueden opinar en ese sentido, lo tengo muy claro, pero tengo que decir también que al final, si hay poco grip, y ya lo has interpretado a lo largo de los entrenos, pues tienes que aprender a administrar lo que te encuentres. Cuando vas a un Jerez, como vimos aquel día, con humedades que subían, hablaremos en Phillip Island otro día que en Australia que era frío, entonces a mí no me vale. Es lo que hay, ¿no? Si no fuese, me vale lo que hay. Barcelona, en este caso, tiene antaño, acordaros, un bache, que era un bache tremendo en la 3, en la 11, que iba, ahora no. Por la frenada de los Fórmula 1. Ahora tiene un asfalto plano, como decías tú, falta grip. Carrera de media, 3-4 décimas más rápida. La carrera no se puede comparar el tiempo porque el año pasado fue una vuelta menos. La vuelta rápida de all time se hizo medio segundo más rápido. Y aquí no han cambiado los neumáticos como en Moto 2 y Moto 3. O sea, la carrera fue más rápida. El grip a peor no ha ido. Ha mejorado las motos, habrá mejorado todo. Pero yo al final en eso soy pragmático. Es lo que hay. Y si dices, es hielo, pues tranquilo. Hielo para todos. Hielo para todos. Hielo para todos. Es lo que, acordaos que comenté declaraciones de los pilotos cuando el Mundial de Superbikes que pusieron un poco el grito en el cielo. Yo decía, cuidado, que va a haber follón con el grip. ¿Os acordáis que de las obras comentabas? Hablé del polvo que hay acumulado en muchas partes del circuito por las obras que ya están en su tramo final y que va a quedar muy bien el circuito cuando terminen estas obras, pero que de momento, Ramón, provoca incomodidades de momento. Sí. ¿Se convirtió Montmeló este fin de semana en un circuito de una sola trazada? ¿Por el tema del polvo? ¿O no. Bueno, al principio sí, sobre todo los primeros entrenos sí. Sí, el libre algunos seguro, claro. Pero es habitual en todos los circuitos. Sí, por eso pasa en todos los circuitos, sí, pero cuando hay obras empeora. Perdona, es lo mismo que Qatar, por ejemplo. No era exagerado como Qatar. Pero recuerdo que esa es la pregunta. Indianápolis. Recuerdo que el fin de semana anterior, jueves, viernes, sábado y domingo, rodaron el Junior GP, todas las categorías, y eso se nota. Sí. A nivel de limpieza de pista se nota. Sí, pero con un neumático duro, además, que estrenaban un neumático nuevo que creo que lo utilizaron muy poco precisamente por esto. En el Junior GP nadie lo utilizó. No lo utilizó nadie. Nadie utilizó el duro. ¿Te acuerdas que Pirelli dijo que para Moto 3, para Moto 2 no lo sé, pero para Moto 3 les iban a conceder una dureza diferente para este fin de semana? Ni en Moto 2 ni en Moto 3 no lo han usado los duros. No. Precisamente por eso. Al contrario, todo el mundo en el blando en Moto 2, trasero. Claro. Ya. Pero aparte, después de la carrera esta, se estuvo trabajando en las obras.
Sí. Claro, este es el problema, no podían parar, porque si haces una carrera y puedes parar las obras, pero es que tal como van de tiempo... En el puente, ¿no? Sí. Las obras eran en la recta. Sí, En todas pero el polvo se en mueve. la frenada de la 10 había un puente nuevo que estaba... Bueno, del rooftop. Sí, como se del llama, rooftop, pero que ahí sí que se notaba, en la pista, que estaba un pelo como sucia o... Pero ya, ¿cómo? Para el sábado de la sprint y el domingo de la carrera ya no es fundamental eso. Al menos en los 5 No es metros fundamental. esos de la frenada de la Pero Y al final estabas diciendo- hemos visto sí, caídas por la línea, iban por la línea cuando se caían. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, Sobre todo en la 5, en la 10. Era más de asfalto, más que de suciedad. Sí, exacto. Por eso no es un circuito que de una sola trazada. Ahora empeorado por el tema de las obras, porque hay polvo, pero no es de una sola trazada. Esto Es se arreglará, el esto grip se- en general del circuito. Pero es que aparte tiene otro problema, que es que aparte de no tener grip, castiga bastante al neumático. Por ejemplo, en Moto E es el único circuito que usamos, de todo el campeonato, el único circuito que usamos un neumático delantero diferente. Porque con el normal es un neumático que no es, digamos, de la calidad de uno de MotoGP, porque tiene un rango muy amplio. O sea, solo hay un único neumático y es el que funciona en Le Mans, en el FP1 a 10 grados de pista, que es lo que hay normalmente, entre 9 y 10, y funciona en los circuitos con Mugello si hace calor, que hay 45 de pista. O sea, pero en Cataluña no funciona. Aquí tiene que Aquí haber. estábamos a 47 grados en la temperatura del asfalto el domingo. Sí, pero esto, yo te digo, por ejemplo, en moto esto no afecta, porque el neumático, yo te digo, trabaja desde 9 hasta 50. Pero aquí es por el compuesto, es diferente porque tienes el problema de desgaste. O sea que además de tener poco grip, gasta el neumático. Es que, bueno, pues ahora ya entraríamos en cosas muy técnicas, pero hay dos tipos de MIU, hay el macro y el micro. Entonces se tiene que compensar. Esto depende un poco, para entenderlo un poco, cuando se hace el asfalto hay piedrecitas en el asfalto. Estas piedrecitas tienen cantos. Estos cantos con el uso se van gastando. Claro. Con lo cual el micro te cambia, pero el general, que depende de la zona de contacto, si el asfalto es muy poroso, si las piedras son muy grandes, hay 30.000 parámetros. Claro, esto va cambiando, pero no significa que porque no se aguanta será como agua, que si vas con un slick no se aguantará, pero durará toda la vida. No, allí, aparte de no tener buen grip, tiene por el micro MIU, tiene un desgaste, además. Hay que ir con un neumático duro. Siempre se ha dicho, y sobre todo en los coches, en su momento se dijo que la gran dificultad del asfalto de Montmeló era que era muy abrasivo, porque tenía esta granulación que tú dices, precisamente. Sí, pero esto con el tiempo cambia. Claro. Porque se va puliendo. se lima, exacto. Claro, el canto de la piedra machacada. Claro, es que hay mil teorías. O sea, asfalto se puede hacer, por ejemplo, pero lo más fácil, que se entiende muy fácil, se puede hacer con piedra rodada, que sería piedra de río ya pequeña, que ya es redonda, o con piedra machacada, que es una piedra grande, y la trituras. Cuando la trituras quedan cantos, quedan aristas, y si es piedra rodada o arena, gravilla rodada de río, pues ya no tiene estos cantos. Todo es... Lo que pasa es que Montmeló, empecé a correr en el 97, allí en Montmeló, y tú pues mucho, incluso... Yo el día que lo inauguraron. Yo hemos tenido la primera carrera que se Yo el día hizo que lo ahí, inauguraron. Pues hemos tenido un montón de asfaltos. Pero la característica de las caídas, donde ha habido más caídas, siempre ha sido curva 2, Bravo. neumático frío. Siempre, yo me acuerdo. La Ir 5 y la... con la que es Pria muy 50 larga, y los de mi equipo de Montlao, que estaban con las 600, con las 1000 y tal, y se caían en esa curva por neumático frío. En la curva 5... igual, neumático frío, descargas. o a Porque final de carrera que te empuja de atrás en y tal. bajada, además. Que si ¿no? tú Contra mides peraltada. los metros exactos que hay de curvas de derecha a los metros exactos que hay, es una proporción de 70-30 como poco. Bueno, es Le Mans al revés, ¿no? En este sentido. Sachsenring, ¿no? en este sentido, O sea, que que es no- todo izquierdas claro. con pocas derechas. No solo debe ser el asfalto, porque esa característica de esas tres ¿Cuántas curvas... veces hemos visto siempre. caídas en la 5 toda la Sí, vida? toda la vida. Toda No, la es que es vida. una curva difícil. Y en bajada, contra bajada, bajada. sí, Y